en vivo a Casa de Gobierno, escuchamos al vocero presidencial. Bueno, en primer lugar, contarles que hoy se lanza Capacitar. Capacitar es una plataforma virtual y de alcance nacional destinada a que las pymes, emprendedores y la economía del conocimiento hagan sinergia y, por supuesto, capaciten y exploren todas las capacidades de la gente, de sus trabajadores. Ahora los trabajadores de las pymes van a poder formarse en empresas como Microsoft, IBM, Fundación Telefónica y Empretec, entre otras tantas de primera línea, que cuentan con cientos de cursos de capacitación. Por supuesto, esto es sinergia entre pymes y empresas privadas. Con este programa, las empresas van a poder completar la formación de sus empleados y contratar nuevos trabajadores capacitados en habilidades que necesiten. Entendemos, por supuesto, que hace 13 años que el empleo privado no crece, lo he dicho yo en reiteradas conferencias de prensa y lo ha dicho en un sinfín de oportunidades el presidente Milei, y, por supuesto, para cambiar esto, parte de ello pasa por la capacitación del personal, cuestión que nos parece esencial para generar trabajo, reactivar la economía y volver a incentivar la exportación de bienes y servicios. Hoy las empresas del sector privado, por suerte, confían en el camino que estamos atravesando, que estamos llevando adelante, y creen en el rumbo del país y apuestan por aquellos argentinos que efectivamente quieran salir adelante, así que durante el día de hoy van a tener más novedades sobre esto. En otro orden de cosas, comentarles que las jubilaciones le han ganado un 4% a la inflación durante el primer semestre del gobierno de Alberto, qué furcio, del presidente Milei. Bueno, en 6 meses un furcio tenía que tener, ¿o no? Es que lo vengo teniendo en la cabeza, Alberto, entonces me falló el subconsciente. Mientras que en la gestión del doctor Fernández, ahora sí, las jubilaciones cayeron un 24% en términos reales. Hoy los jubilados le están ganando la inflación, repito, con el doctor Fernández perdieron un 24%, con la presidencia de Milei en los primeros 6 meses de mandato le han ganado un 4% a la inflación. Sin dudas es un síntoma de el camino que estamos emprendiendo de la recuperación de la Argentina. Por último, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Comunicarles, aprovechando por supuesto este día, algunos resultados que se han obtenido durante los primeros 6 meses de gestión. Hubo un total en todo el país de 10.905 procedimientos donde se han incautado 5.604 kilos de cocaína, 260.436 unidades de drogas sintéticas, éxtasis, anfetaminas, LSD, etc. Se detuvieron 10.916 delincuentes por tráfico de drogas, se deportaron a familiares del narcoterrorista ecuatoriano Fito Macías. Se detuvieron 11 miembros de la banda del jefe narco peruano Marco Estrada González. Se detuvo a parte del clan de Mameluco Villalba y se desbarataron bandas criminales en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Chubut y Formosa. Y en Rosario, donde ustedes bien saben, se está aplicando el Plan Bandera, se incautaron, aparte, por supuesto, kilos y kilos de cocaína, 50.544 unidades de drogas sintéticas y se han detenido allí 390 personas. La administración del presidente Milei no va a ceder frente a la violencia de narcoterroristas. El crimen organizado volvió a tener un enemigo enfrente, que es, en este caso, el gobierno nacional, que trabaja para darles más libertad a los argentinos y menos a los delincuentes. Bueno, ahora sí los escucho atentamente. Espero no tener más furcio, ¿no? Manuel, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Vinculado con lo que decías en la introducción, en el primer tramo, ayer se conocieron las cifras de desempleo a nivel país, marcan una suba. En el caso del Gran Buenos Aires, ya próxima a los 2 dígitos. Y la consulta tiene que ver con
¿En cuánto puede impactar sobre el nivel de desempleo lo que ayer señaló en un evento en donde el gobierno recibió críticas, el evento de la Cámara de la Construcción? El propio secretario de Obras Públicas dijo que del total de obras de infraestructura que estaban en ejecución tras el cambio de mandato, solo se va a continuar con fondos nacionales en un 15% del total de estas obras. La pregunta es, ¿en cuánto puede impactar en que el desempleo crezca, teniendo en cuenta que la obra pública y en todo caso también la construcción es un sector que siempre dinamiza, que genera actividad? Y enlazado con esto, ¿cómo recibieron, más allá de que hubo una respuesta por parte del ministro de Economía, tanto los discursos del propio Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, que habló de parálisis en el sector, y también del propio Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial, que es un empresario que tiene diálogo con el gobierno, que dijo que él no ve brotes verdes y que hay ansiedad en el sector empresario? Gracias. Bueno, brotes verdes, no sé quién habló de brotes verdes. En algún momento el presidente, como yo, nos hemos referido a algunas luces que nos indican que el punto más bajo de cómo todo lo que venimos corrigiendo afectó a la actividad ya había ocurrido, y que en tal caso esperábamos que a partir de aquí se empiece a dar la recuperación en todos los demás sectores. La cifra de desempleo, digamos, por supuesto que es una mala noticia, no hay mucho que uno pueda aclarar o ampliar en ese aspecto. Lo cierto es que la gran tragedia, acá hay, dentro de las múltiples tragedias que hay en la Argentina, una es la que te nombré precisamente en la primera parte de mi introducción, que está más de una década donde no se crea empleo privado. Además de que no se crea empleo privado, la informalidad es brutal, digamos. Weiss es consciente de ello también, siendo titular de la Cámara de la Construcción, y además los salarios son salarios miserables, ¿no? Que es el otro problema. No es solo una cuestión de número de desempleo, sino que tenés problemas en la informalidad y tenés problemas también en los salarios miserables. Y por supuesto que es parte del costo de lo que nos han dejado, ¿no? Y de esta Argentina que ni siquiera por el gobierno anterior, sino por las últimas décadas de populismo en Argentina, bueno, han despedazado al trabajador. Y aparte porque claramente la política no ayuda. Fíjate que la política ya ha impulsado, no toda, parte de la política por supuesto, han impulsado ya 2 paros generales. Parte de la política ha impulsado lo que ocurrió en el Congreso, en la última votación en el Senado, que todos vimos el desastre que ha hecho parte de la política en la calle tratando de frenar a uno de los poderes del Estado. Así que, más allá de que es un mal dato, lo que estamos haciendo es corrigiendo todo lo que haya que corregir para que efectivamente no solo el número de desocupados mejore, que es el que vos me estás dando y que por supuesto nos preocupa, pero atacar si se quiere, las 2 variables más relevantes, ¿no? El nivel salarial en términos reales del salario en Argentina, que lo han destruido, y la informalidad, por supuesto, que también nos preocupa. No nos olvidemos que hay, si se quiere, 2 pilares fundamentales para la mejora de este número que vos me das y de los que yo te agrego, que es el nivel de inversión y el nivel de capacitación de la gente, ¿no? Son 2 variables que están ligadas de una manera muy estrecha para mejorar tanto la informalidad, el nivel de informalidad, como el nivel salarial. Así que, bueno, todo lo que estamos haciendo es en virtud de que eso efectivamente ocurra. ¿El gobierno cree que no va a subir el desempleo en el segundo semestre? El gobierno cree que el gobierno no se adelanta ni hace futurología. Lo que te digo es que estamos haciendo todo lo posible para que efectivamente el desempleo no suba, que los salarios mejoren y que la informalidad baje. Sí, vine con ganas de hablar, hoy hace mucho que no hablo, así que... Muy bien, me parece muy bien. Se van acá a las 3 de la tarde. Dale. Bueno, Jaime Rosenberg, del Diario de la Nación. Te quiero consultar, hace un ratito nomás trascendieron declaraciones del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Le preguntaron por no haber saludado o no haberse saludado con el presidente Milei
en el G7. Te voy a leer lo que dijo. Dice, no conversé con el presidente de Argentina porque creo que debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías. Esas son las declaraciones del presidente de Brasil en relación al G7. Te quería preguntar si los esfuerzos diplomáticos que se están haciendo de ambos lados de hace varios meses no quedan un poco de lado con estas declaraciones y si el presidente sostiene o mantiene su decisión de ir a la cumbre del Mercosur en Paraguay el próximo 8 de julio. Sí, efectivamente, el presidente va a estar en bueno, excepto por supuesto que algo cambie de aquí al 8 de julio, pero efectivamente el presidente va a estar allí. En el G7 con Lula no han hablado de manera bilateral, se han encontrado en un encuentro casual, se han saludado cordialmente como deben hacer dos presidentes de dos naciones y no hay mucho más para decir, digamos, todo lo que el presidente Lula pretenda. Bueno, está bien, está dentro de sus deseos y se lo respetamos, pero nosotros no hemos cometido ninguno, o el presidente en tal caso no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Sofía Rojas. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Y usted cómo está? Yo muy bien, bárbaro. Me alegra. Sofía Rojas para la Agencia de Noticias Argentinas. Quisiera consultarle si el gobierno, en base a las investigaciones, cree que Loan Peña, el menor que está desaparecido en la provincia de Corrientes, está en la Argentina o si barajan la hipótesis de que haya sido trasladado a Paraguay. Y en la misma línea, teniendo en cuenta que una de las hipótesis de su desaparición está vinculado a la trata, quisiera consultarle cómo se explica la decisión del gobierno de haber recortado en más de un 50% el presupuesto de programas destinados, entre otras cosas, a combatir a las redes de trata y si este recorte no pudo haber facilitado este tipo de delitos. Gracias. Bueno, en primer lugar, todo recorte que se hace en la administración pública es de cuestiones que no afectan al desenvolvimiento de las tareas. Por lo tanto, el recorte presupuestario no tiene absolutamente nada que ver con la lucha contra la trata de personas. Nosotros de la investigación no vamos a hacer ninguna declaración precisamente porque no queremos entorpecer la investigación, consternados, por supuesto, por la situación. Yo tengo un nene de una edad similar a la de Loan, así que más afectado aún, digamos, por lo que uno ve, por lo que uno imagina, por lo que uno simplemente siente cuando todos los días se actualiza el caso. Dejemos que la justicia avance, que las fuerzas de seguridad hagan lo suyo y que terminemos con esto y encontremos a Loan lo antes posible, ¿no? Perdón, le repregunto, no terminé de entender cómo no afecta si se cierran programas destinados específicamente a la búsqueda y al combate de las redes de trata. ¿Cómo se reemplazaría en todo caso? Bueno, en todo caso, con lo que te quedó del presupuesto, se va a seguir teniendo la misma efectividad que se tenía con el doble de presupuesto, que es lo que pasa en el resto de la administración pública, en muchos programas que claramente o se han dejado de financiar porque no tenían... o porque había funciones superpuestas, o porque las provincias pasan a hacerse cargo de ese presupuesto y no necesariamente porque ese programa desaparezca, así que lo deja tal vez de financiar, y en otros casos porque efectivamente la función o la tarea vos me nombrás la trata, pero a mí se me vienen miles de programas a la cabeza, no van a dejar ninguno de... Vos imaginate que sería una locura dejar de combatir y de batallar la trata de personas, ¿no? Ni hablar cuando estamos hablando de niños. ¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta para Concepto Litoral y Fénix Buenos Aires. Quería el tema del dólar. Bueno, el blue que ha subido en las últimas horas 1.365. Ya en la anterior administración se decía es un mercado chico, no mueve el amperímetro. Bueno, en parte vos habías dicho algo parecido, pero ahora el ministro de Economía dijo que esto es culpa en parte de los devaluadores seriales. Quisiera saber a quién se refería o qué lectura hace Javier Milei, ustedes al respecto. ¿Y qué va a pasar con el tema del dólar blend para los exportadores? Si se va a prorrogar o no, si tienen esa información ya o todavía hay que decidirla, porque no hay ninguna resolución del Banco Central. Bueno, en principio, a tu última pregunta, entiendo que el ministro Caputo ha dicho que eso todavía se mantenía, que cuando haya alguna decisión en contrario, por supuesto, se la vamos a comunicar.
Con respecto a lo del dólar blue, vos sabés que el otro día estuve viendo tus encuentros aquí en esta sala con Cerruti, peleándose por ese tema, muy divertido, dicho sea de paso, debo reconocértelo. A ver, el dólar, desde que asumimos el gobierno, aumentó un 10%. Digamos, por si a alguien le preocupa, le recuerdo que debió haberse preocupado cuando en el gobierno anterior se multiplicó por 20 el dólar. Digo, no. Hoy el aumento ha sido un 10%, y en tal caso lo que el presidente refiere como los devaluadores seriales o el grupo de los devaluadores es esta gente que, y gran parte en parte del kirchnerismo y bueno, parte de la izquierda por ahí no te la nombro porque están como muy confusos con el tema económico en general. Y lo cierto es que hay gente que cree que todo se soluciona con una devaluación, cuando nosotros, incluso el presidente ha dedicado conferencias en el último mes enteras a explicar, yo recuerdo la de la Fundación Libertad, pero también recuerdo una que tuvo aquí el otro día en la Fundación Libertad y Progreso, con la Fundación Libertad y Progreso y Cato, donde se la pasa explicando técnicamente por qué efectivamente los devaluadores, los que piden una devaluación, están equivocados, ¿no? Porque nosotros nosotros entendemos bien lo que estamos haciendo en materia monetaria en este caso, y nosotros, más allá de tu definición de que yo nunca dije que es un mercado chico que no le importa a nadie, eso sí lo decía mi antecesora, pero digamos, es parte de lo que ocurre en el mercado, ¿no? Y de todas maneras, si no tomo el dólar blue, puedo tomar el dólar financiero. O sea, no entremos en eso de si el dólar blue es un mercado chico o grande, porque es una discusión que la hemos cuestionado mucho nosotros cuando no estábamos en el gobierno y que ahora no tiene sentido dar. Pero sí tomemos los datos reales de punta a punta, donde el dólar efectivamente prácticamente no se ha movido en esta administración, o se movió un 10%. Por lo tanto, es una discusión que carece de sentido tenerla. Así que, y con respecto, ya te digo, a este grupo de gente que tal vez no está informada de lo que estamos haciendo, la devaluación para nosotros no es una solución a nada, no lo fuera. Y de hecho, nosotros lo que vamos a llegar a un punto donde con los mercados libres no vamos a hablar nunca jamás de devaluación, porque no va a estar no vamos a tener la chance de hacerla. Así que hay discusiones que hay que dejarlas atrás, y dar vuelta a la página, y quien piense que esto se soluciona devaluando, bueno, díganme en tal caso qué hicimos cuando un presidente que asume con un dólar de 60 y se va con un dólar de 1.200, bueno, con esa devaluación brutal que logró, ¿no? Porque en tal caso se fue con índices de una Argentina o de un país absolutamente destruido. Así que no, en tal caso esa no es seguramente la solución a ninguno de nuestros problemas. Última pregunta. Brenda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿Todo bien? Manuel. Todo bien, todo tranquilo. Brenda Struminger para Infobae. Quería preguntarte si siguen creyendo en una reactivación en B corta o si vamos a una L, siguiendo las metáforas, después de conocerse los datos sobre actividad y empleo y salarios de los últimos días. Y algo chiquito, preguntarte algo vinculado con otra cosa que te había preguntado hace un par de semanas, si finalmente está confirmado o no que Milei va a viajar a China, y en todo caso, ¿cuándo sería y cuál sería su agenda? No, para nada. Se los vengo diciendo a todos los que me lo preguntan, aquí o fuera de la sala. No hay ninguna confirmación todavía de ningún viaje a China. Cuando esté, seré seguramente el primero en confirmárselos. Con respecto a la recuperación en B, por supuesto, es lo que pensamos, es en lo que creemos y es lo que estamos observando. En 3 meses, o 4, 5, 6, o 10, o un año, veremos si tuvimos o no tuvimos razón, pero efectivamente es en lo que creemos, es lo que estamos observando, es por lo que trabajamos todos los días, y seguramente mañana con la ley bases nos dé un impulso adicional para que eso así ocurra. Señores, muchas gracias. Jaime, disfruta de tus alfajores. Hasta luego.